En la galaxia desgarrada por la guerra, donde la muerte es una certeza y la gloria es efímera, hay un nombre que persiste más allá del tiempo, más allá de la carne, más allá de la propia muerte. Lucius el Eterno no es un simple guerrero, no es un simple traidor. Es la maldición viviente del combate, la arrogancia encarnada en el filo de una espada. El duelista que ha burlado el destino una y otra vez. Ha atravesado milenios de guerra buscando incansablemente el enfrentamiento definitivo. Ha desafiado a los campeones más legendarios de la galaxia y ha caído ante ellos. Pero Lucius no puede morir. No como los demás, no como los mortales. Quien lo derrote, quien lo mate con orgullo en su corazón, estará condenado para siempre. Porque en este universo de dioses hambrientos y horrores sin nombre, la muerte no es el final, es solo el siguiente paso en la danza eterna del espadachín maldito. Hoy hablaremos de su historia, de su caída, de su resurrección y de su maldición. Bienvenidos al reino del exceso y la arrogancia. Bienvenidos al legado de Lucius el Eterno, de los hijos del emperador. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1, que no es nada. El que no es nada y es todo a la vez es Lucius el Eterno, este personaje de los hijos del emperador que vamos a hablar hoy, ya que hace como una semanita ya salieron las unidades nuevas de hijos del emperador en Warhammer 40.000. Digo, voy a aprovechar y voy a hacer una serie de vídeos hablando de ciertos personajes. Full Green ya lo tenéis en el canal, un vídeo bastante antiguo, fue de los primeros que hice. Además creo que está dividido en 2 partes, pero muy chulo. Algún día tengo pensado volver a rehacer esos vídeos y hacer un vídeo entero bien narrado, con el micro nuevo y todo. Y en próximos vídeos a lo mejor hablo sobre Fabius Vilis o sobre Saúl, aunque sea tema de la herejía, ya veré. Pero, señores, hoy nos vestimos de púrpura y oro, como los Lakers. Nos cogemos una espada y nos vamos a duelear por la galaxia. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. En las grises y estériles tierras de Chemos, donde la esperanza se marchitaba como ceniza al viento, un joven emergió como una joya en la penumbra, resplandeciendo con un fulgor imposible de ignorar. Lucius no era un hijo cualquiera de aquel mundo moribundo, era un prodigio, un titán en gestación, una tormenta envuelta en carne. Su talento era un río incontenible que arrastraba todo a su paso, vertiéndose en cualquier arte que captara su interés. Su rostro, de una belleza inquietante, parecía desafiar la crudeza del aire viciado de su mundo natal, permaneciendo inmaculado ante la adversidad. Desde las alturas del poder, aquellos que regían en las sombras no tardaron en notar su fulgor. Patrocinadores de renombre lo acogieron en su seno, pero no fueron las ciencias ni las artes quienes capturaron su alma, sino la guerra. El arte de matar lo llamaba como un canto seductor en la noche. No se maravillaba con la estrategia ni con el juego de la táctica. No buscaba el dominio en el campo de batalla por pura ambición. Lucius ansiaba el triunfo personal, el éxtasis del duelo, el crisol de la espada y la sangre, donde un solo guerrero podía alzarse sobre todos los demás. Desde temprana edad su existencia se torció en torno a esa hambre insaciable de gloria, como un metal al rojo vivo moldeado por una única obsesión, la perfección en la lucha. Superó sin esfuerzos los estilos clásicos impartidos por los maestros de armas de Chemos y encontró formas de mejorar su destreza a través del combate real. Bandidos, mendigos, rivales menos dotados, todos fueron víctimas de su filo. Cada cicatriz que dejaba en los demás era una marca de superioridad, cada ojo arrancado, cada dedo cercenado en un accidente, una prueba irrefutable de su ascenso. Muchos cuestionaron su carácter. Nadie, sin embargo, osó dudar de su talento. A medida que maduraba, Lucius se convirtió en la personificación de la arrogancia y la maestría, jugando con sus pares como un depredador que se divierte con su presa antes de darle el golpe final. Contra sus tutores, en cambio, desataba una ferocidad sin límites,
canalizando cada fibra de su ser en la victoria. Fue en el torneo de la Espada Dorada, un evento anual celebrado por los ancianos de Chemos, donde su destino se selló. Su destreza con la espada deslumbró a todos los presentes, pero entre las sombras un enigmático observador, un guerrero curtido en 1000 batallas, lo contemplaba con un interés singular. En la ronda final, Lucius se encontró cara a cara con un legendario campeón, un coloso que le doblaba la edad y cuya fama era sinónimo de invencibilidad. En los primeros compases, el joven ya había demostrado su superioridad, pero un rodillazo en el estómago lo llevó al suelo. Jadeante, con la vista nublada por el dolor, retrocedió apenas unos pasos, solo lo suficiente para recobrar el aliento. Y entonces su furia se desató. Como un ángel de la muerte, su espada danzó con precisión quirúrgica, cortando carne, atravesando tendones, desgarrando venas, hasta que su oponente no fue más que un cadáver desmembrado ante la horrorizada multitud. La furia de los seguidores del caído estalló en un rugido ensordecedor, y la arena se convirtió en un caos de sangre y violencia. Lucius habría perecido aquel día en un final tan trágico como digno de su ego desmedido, si no fuera por la mano que lo arrebató del filo de la muerte. Su misterioso benefactor, aquel guerrero de ojos acerados, lo arrancó del infierno del torneo antes de que la masacre llegara al punto álgido. Ese hombre no era un simple espectador, era un sargento de la Tercera Legión, uno de los hijos del emperador. Y en Lucius vio un talento demasiado valioso como para dejarlo morir entre plebeyos. Le ofreció una única oportunidad de elevarse más allá de los límites de la carne y convertirse en algo más que un simple mortal. Y Lucius aceptó sin dudarlo. Perfeccionado más allá de los límites humanos por la transformación de los Astartes, Lucius ascendió con la arrogancia de un dios naciente. Su maestría con la espada se convirtió en una leyenda en formación, una danza letal de precisión y supremacía. Día tras día eclipsaba a sus hermanos en los entrenamientos, noche tras noche desafiaba las jaulas de práctica, hasta que cada máquina de combate sucumbía a su destreza sin poder igualarlo. En la víspera de la fiesta de la bendición del emperador, logró lo impensable. Una cadena impecable de victorias, un hito que jamás se había repetido. Donde otros habían despertado envidias, Lucius solo encontró adoración. Entre los hijos del emperador, la perfección era la única divisa que importaba. Así su nombre ascendió rápidamente hasta los oídos del Lord Comandante Eidolon, quien vio en él un talento digno de ser moldeado para la gloria de la Legión. A través de la Gran Cruzada, Lucius desató su furia en docenas de mundos, reduciéndolos a la conformidad del Imperio. Su destreza le valieron el mando de la 13ª Compañía, un título que en su mente no era más que un tributo a su grandeza. Al principio, Eidolon se regocijó con su elección. Lucius era arrogante, sí, pero su destreza en el campo de batalla era innegable. No conocía la derrota. En Jaialuja Prime, con una mueca de burla en los labios, destrozó con la empuñadura de su espada a los golems espadachines de 6 brazos cuando su hoja fue incapaz de atravesar su blindaje. En las cavernas de Monte Olchite, tras una disputa con los comandantes de la Legión, canalizó su furia cazando a demonios andrajosos, empalándolos uno a uno en una sangrienta cacería que duró un solo día solar. Su espada fue el filo que desgarró la revolución Faust, el arma que cortó la cabeza del falso Dor en Siegebrick. Meses solares transcurrieron sin que Lucius retrocediera ni una sola vez. Cada batalla solo alimentaba su insaciable ego, su sed de dominio. Y aunque en incontables ocasiones salvó a sus hermanos de la muerte, no dejaba escapar la oportunidad de alardear de su generosidad. Quedaba claro que su devoción no pertenecía al emperador ni a la Gran Cruzada, sino a sí mismo. Sin embargo, entre sus hermanos se burlaban de él por su belleza intacta. Había marcado a 1000 hombres con cicatrices, pero aún no llevaba la firma de la guerra en su propio rostro. Aquella burla se volvió un aguijón en su orgullo, hasta que el destino intervino en la forma de un golpe brutal propinado por Gabriel Loken, el capitán de los hijos de Horus, quien le rompió el tabique nasal en un duelo de entrenamiento. Lucius no podía tolerar que otro guerrero le impusiera su huella. Si nadie era digno de marcar su carne, él mismo lo haría. El joven prodigio se convirtió en el artesano de su propio tormento. Su espada
se hundió en su piel lenta y metódicamente, dejando cicatrices con la devoción de un pintor creando su obra maestra. Líneas de dolor surcaron su rostro y pecho, tributos a su supremacía marcial. A veces la punta de su hoja horadaba su carne hasta las profundidades de un dedo. Otras desgarraba su cuero cabelludo afeitado, como un tatuaje de sufrimiento. Para sus hermanos era un acto de piedad, una expresión de devoción, pero la verdad era más oscura. Lucius comenzó a confundir el dolor con la gloria y la sangre con la victoria. Conforme la guerra continuaba, su obsesión creció. Si se le negaba un duelo, se consumía en la frustración. Un niño malcriado encerrado en el cuerpo de un dios guerrero. Solo Saúl Tarvis, su compañero y capitán de la 10ª compañía, intentó guiarlo por un camino más noble. Lucius escuchó sus consejos, incluso intentó cambiar, pero su alma ya había sido corrompida. Algunos decían que sus cicatrices eran una prueba de fe hacia los dioses oscuros. Otros que era una burla a quienes lo llamaban demasiado hermoso para la guerra. La verdad era aún más macabra. En su camino conoció a la rememoradora Serena de Angelus, una pintora tocada por la influencia de Slanes, cuyos antebrazos estaban grabados con cicatrices, cada uno representando una vida tomada. Lucius comprendió el mensaje. Si su piel debía ser un lienzo, entonces cada victoria debía dejar su marca. Cada cicatriz sería un monumento, no a sus derrotas, sino a su indomable voluntad. Así, con un nuevo propósito, Lucius siguió su camino de gloria y traición. Cuando el tiempo de la lealtad se quebró y los hijos del emperador se entregaron a la decadencia, él también lo hizo. Cuando la sangre de los leales se derramó en Isban III, Lucius sonrió, porque su alma, ya torcida y retorcida, había encontrado finalmente su verdadera vocación. La guerra ya no era un deber, la guerra era un arte. Cuando el gran Horus Lupercal reveló su traición, la corrupción se deslizó como un veneno en el corazón de la Tercera Legión. Antaño unas legiones más radiantes de la humanidad comenzaron su inexorable descenso hacia el abismo. El primero en caer fue su propio primarca Fulgrim. El Fénix, con su orgullo intacto y su fe aún firme, intentó disuadir a Horus, ansioso por salvar a su hermano del sendero de la traición. Pero el señor de la guerra era un maestro de la manipulación, y con sus palabras y su espada retorció la voluntad de Fulgrim, corrompiéndolo de una forma más profunda y terrible de lo que cualquiera habría imaginado. Con el primarca perdido, los líderes de la legión le siguieron, seducidos por las promesas de perfección absoluta. Horus había sembrado semillas de decadencia en su camino, y los hijos del emperador, devotos del ideal de la belleza y la supremacía, cayeron uno a uno en su trampa dorada. Lo que comenzó como una lenta seducción se convirtió en una avalancha imparable. La corrupción consumió la legión entera. Cuando llegó el momento de la atrocidad de Isban III, ya no quedaban dudas. Los hijos del emperador eran traidores. Para Lucius la traición no fue un dilema, sino una elección calculada. Cuando Horus ordenó la masacre de los leales dentro de sus propias legiones, Lucius se encontró en el lado equivocado de la guerra. Su vínculo con Saúl Tarvis, su antiguo amigo y capitán de la 10ª compañía, hizo que sus superiores asumieran que aún conservaba algo de lealtad al emperador, y lo destinaron a morir con sus traidores. Durante 3 meses solares, Lucius luchó junto a los leales, matando con furia, defendiendo las ruinas de un mundo ya condenado. Pero su corazón estaba podrido por el orgullo y la envidia. No soportaba ver a Tarvis convertirse en un símbolo de resistencia, ni toleraba la admiración de sus hermanos leales que le profesaban. Cada palabra de respeto dirigida a Tarvis era un puñal en su ego. La semilla de la traición floreció en su interior. Lucius buscó al Lord Comandante Eidolon y le ofreció un trato envuelto en sangre. Entregaría a Saúl Tarvis y destruiría las defensas de los leales, a cambio de su regreso a la legión. Eidolon aceptó sin dudarlo, y así comenzó la matanza. Con la destreza despiadada que siempre lo había definido, Lucius se convirtió en el verdugo de sus propios hermanos. Con su filo danzando como una serpiente de muerte, acabó con 30 astartes leales,
abriendo las puertas del asalto final de los traidores. Su traición fue tan atroz como imparable. Entre los caídos se encontraba solo Montremeter, el capitán de la segunda compañía y un guerrero honorable hasta el último aliento. Lucius lo engañó para que atacaran a los suyos, envolviéndole en una red de mentiras y manipulación. Cuando Demeter descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Herido, desorientado, vio la sombra de Lucius erguirse sobre él, y en un instante la espada de su antiguo aliado se hundió en su pecho. Con su lugar en la legión restaurado, Lucius solo tenía un asunto pendiente: Saúl Tarvis. Retó a su antiguo amigo a un duelo final, no por lealtad, no por redención, sino por puro orgullo. Quería demostrar de una vez por todas que él era el guerrero supremo, que ningún otro hijo de Fulgrim podría igualarlo. Pero el destino se burló de él. Tarvis lo derrotó. En un enfrentamiento feroz, Lucius cayó ante la espada de su viejo camarada. Su arrogancia le costó la victoria, su confianza ciega lo condenó. Pero en lugar de morir con honor, huyó. Como una sombra vil escapó del campo de batalla, arrastrándose de vuelta a los brazos de su legión, satisfecho de haber cumplido su parte del pacto. Lucius no era un mártir, no era un héroe, no era un guerrero que moriría por un ideal. Era un depredador, y los dioses oscuros aún tenían grandes planes para él. Cuando la masacre del desembarco de Isban V se convirtió en un océano de sangre y cenizas, 3 legiones leales fueron casi exterminadas. Los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y los Salamandras fueron arrastrados a la aniquilación, víctimas de una traición meticulosamente tejida por el señor de la guerra Horus. En medio de aquella carnicería sin nombre, Lucius no solo participó, sino que se deleitó en ella. Bajo el estandarte de los hijos del emperador, el Lord Comandante Eidolon y el maestro espadachín Lucius encabezaron un asalto que no era una simple ofensiva militar, sino una obra de arte en sangre y devastación. Aullidos sónicos despedazaban la carne y trituraban los huesos, mientras Lucius danzaba entre los enemigos, su espada, 19, desgarrando gargantas, abriendo venas, pintando el suelo con un carmesí resplandeciente. Cada atajo, cada golpe era una nota en una sinfonía que solo él podía escuchar. La risa de Lucius resonaba entre los gritos de agonía, su cuerpo moviéndose con la gracia de un depredador. Para él, aquella matanza no era un deber ni una necesidad, era un placer. Cuando la masacre de Isban V llegó a su inevitable y sangriento desenlace, los hijos del emperador celebraban su victoria, pero su primarca estaba roto. Fulgrim el Fénix ya no era el mismo. Había asesinado a su hermano Ferrus Manus con sus propias manos, y con aquel acto había sellado su destino. Su alma fue encadenada en su propio cuerpo, mientras una entidad demoníaca de Slanes reclamaba su carne como morada. Los demás hijos del emperador, en su ceguera y fanatismo, no vieron la verdad. Solo Lucius lo percibió. Aunque su lengua guardó silencio, su mente comenzó a cuestionar. No porque sintiera piedad o lealtad hacia su primarca, sino porque algo no encajaba. El nuevo Fulgrim no tenía la destreza de antaño. Su esgrima, que alguna vez había sido sublime, ahora era inferior al del propio Lucius. Un titán de la guerra, una de las creaciones más perfectas del emperador, había caído por debajo del mortal que había sido su alumno. La certeza creció cuando durante la batalla de Prismática V, Lucius vio lo imposible. Fulgrim desatando poderes psíquicos, incinerando un titán de clase Warhound con energía disforme. Pero Fulgrim no era un psíquico. La duda se convirtió en certeza. Su primarca no era quien aparentaba ser. Pero el cambio en Fulgrim no solo afectaba a Lucius. Eidolon, el Lord Comandante de la Legión, cometió el error fatal de cuestionar las órdenes de su primarca. Durante la campaña de Prismática V, el arrogante comandante intentó razonar con su señor, pero Fulgrim no era un ser con el que se pudiera razonar. La furia del primarca fue tan súbita como brutal. Antes de que Eidolon pudiera reaccionar, Fulgrim desenfundó a Nazame y lo decapitó con un solo golpe. La cabeza de Eidolon fue levantada como un trofeo ensangrentado.
su sangre goteando en los barriles de vino de la victoria. Fulgrim, con una sonrisa cruel, mezcló la esencia del caído con la bebida, y en un acto de pura depravación, los oficiales de la legión la bebieron como si fuera un brindis ceremonial. Pero Lucius no sintió horror, no sintió pérdida, sintió oportunidad. Con Eidolon fuera del camino, su ascenso era inevitable. Aún así, las preguntas no cesaban en su mente. Los sueños oscuros que lo acosaban se intensificaron, ecos de un pasado enterrado le susurraban sobre una verdad prohibida. Siguiendo el rastro de sus visiones, Lucius desobedeció órdenes y se infiltró en la Fenice, el gran teatro a bordo del orgullo del emperador. Allí, en aquel lugar maldito, los hijos del emperador se habían entregado a Slanes tras la fatídica ópera de la Mara Biblia. La cámara estaba en ruinas, silenciosa y olvidada, pero en su corazón yacía una reliquia que lo dejó sin aliento. Un retrato. Colgado sobre los restos del escenario destruido, el lienzo era una obra de arte perfecta, una imagen de Fulgrim como solo un dios podría ser capturado. Vestido con su armadura de púrpura y oro, el primarca se alzaba majestuoso frente a las puertas de Heliópolis. Sobre él, las salas de un fénix ardían, su fulgor reflejándose en las placas pulidas de su armadura. Su cabello, una cascada dorada, caía en ondas relucientes. Su rostro era la encarnación de la belleza sublime. Lucius se quedó paralizado. Aquel retrato no era solo una pintura, era una prisión. Era el verdadero Fulgrim. Cuando Lucius contempló los ojos del retrato, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos no eran simples trazos de pintura, sino un abismo de sufrimiento atrapado en el lienzo. El horror plasmado en la mirada de su primarca no era una obra de ningún artista mortal. Aquellos ojos, oscuros como la noche más profunda, parecían seguir cada uno de sus movimientos, clamando en un silencio desgarrador. En ese instante Lucius comprendió la verdad. Fulgrim estaba atrapado dentro del cuadro. Lo que marchaba por los pasillos del orgullo del emperador, lo que comandaba la tercera legión, no era el verdadero primarca, sino un impostor, un ser profano que usurpaba su legado. Y Lucius no podía permitirlo. Decidió liberar a su señor, convocó en secreto a la Hermandad Fénix, la élite guerrera de la legión, un círculo restringido solo a oficiales de alto rango. Su misión debía ser clandestina, envuelta en sombras, pues la legión, ahora hundida en la decadencia y el hedonismo, era un nido de peligros impredecibles. Lucius no era amado entre sus propios hermanos. Muchos lo despreciaban, lo consideraban un ser con demasiado ego, un oportunista. Pero él conocía los puntos débiles de sus egos inflamados. Los tentó, acarició su vanidad, les hizo creer que derrocar al impostor sería su máximo acto de gloria. Y así, la Hermandad del Fénix tendió su trampa. El enfrentamiento fue brutal. Aunque el primarca resistió con la furia de un dios caído, finalmente sucumbió ante el ataque combinado de sus guerreros, y Fulgrim cayó inconsciente. Transportaron a su señor al apotecarium de Fabius Bilis, donde la encadenaron en una mesa de examen. Fabius, Lucius, Julius y Marius se reunieron en torno a la figura inmóvil del primarca. No lo matarían, no aún. Lo liberarían y lo harían a través del tormento. Comenzaron la ceremonia de Scruzation, una agonía meticulosamente diseñada para romper el vínculo entre el alma y el cuerpo, para expulsar al demonio que habitaba en su carne. Pero Fulgrim no gritó. En lugar de suplicar, habló. Su voz era una melodía hipnótica, un canto de secretos prohibidos. Relató los susurros del caos, el crecimiento imparable de su poder, los caminos infinitos y laberínticos de la disformidad. Y ahí, en ese preciso momento, fue entonces cuando Lucius entendió la verdad. Habían sido engañados. El primarca jamás había sido un títere poseído. Con una sonrisa depredadora, Fulgrim abrió los ojos y rompió sus ataduras como si fueran meros hilos de seda. Lucius cayó de rodillas, su mente desbordada por la comprensión. Se había arrodillado ante un dios. Los demás conspiradores hicieron lo mismo,
inclinando la cabeza con reverencia. No había traición que redimir, no había impostor que expulsar. Todo había sido un juego. Les explicó que en efecto había sido poseído por un demonio. La entidad lo había arrebatado de su propio cuerpo, condenándolo a la prisión del lienzo. Pero Fulgrim no era un simple mortal. Esperó, aprendió, comprendió los caminos de la disformidad. Cuando el momento fue propicio, dio la vuelta al tablero. Expulsó al demonio, lo desterró al retrato y reclamó su carne una vez más. Pero la criatura atrapada en el lienzo aún poseía un último recurso. Lucius. Aquel ser desesperado había enviado visiones al espadachín. Le había hecho creer que su señor necesitaba ser salvado, todo para liberarse. Pero Fulgrim no se enfadó con su campeón. Al contrario, lo recompensó. Su inferioridad en combate, su frialdad hacia su legión, su cambio de temperamento, todo había sido una lección. Lucius había caído en la trampa de su señor, pero en el proceso había aprendido. El caos no se trata solo de poder, se trataba del camino. Fulgrim no solo buscaba la perfección absoluta, quería experimentar cada sensación posible, cada extremo de placer y el dolor, cada vértice de la existencia. Y por eso había desobedecido a Horus. No marchó a Marte como el señor de la guerra había ordenado. En su lugar, llevó a su legión a Prismática 5, no por ambición, sino por arte. Allí en aquel mundo minero yació la clave de su siguiente creación, un imperio de espejos, un palacio de cristal donde la realidad se distorsionaría en un espectáculo de placer infinito. Pero antes debió unirse a su hermano Perturabo. Los guerreros de hierro serían la siguiente pieza de su gran obra maestra. Y en el centro de todo, Lucius se encontró transformado. No era solo un espadachín, no era un asesino. Ahora era un discípulo en el camino de un dios. El destino de Lucius lo llevó más allá de la carne y el acero, más allá de la traición y la gloria. En la negrura insondable del ojo del terror se unió a la expedición de los hijos del emperador y los guerreros de hierro, en busca de una reliquia prohibida, el Ángel Exterminatus, un arma de tal poder que hasta las propias estrellas lo repudiaban, un artefacto condenado a una tumba imposible, oculto en la cicatriz ardiente de la creación misma. El destino los condujo al mundo perdido de Lidris, un vestigio de los Eldari. Favorecido por la diosa de los sueños y el destino, Liliath, en su cenit, había sido un mundo esplendoroso, un faro de la civilización anciana, pero ahora yacía dentro del corazón del ojo del terror, atrapado en la danza gravitacional de un agujero negro supermasivo, un milagro de estabilidad en un reino condenado. Allí Fulgrim tejía sus propias maquinaciones. Los traidores creían que su objetivo era el Ángel Exterminatus, pero el primarca de los hijos del emperador había mentido. Su verdadera ambición no era obtener el arma, era la trascendencia. En el sepulcro de la perdición de Isha, en el corazón de la ciudadela de Amon, Fulgrim se alzaría sobre los dioses y reclamaría su lugar como príncipe demonio de Slanes. Mientras el destino de Fulgrim se sellaba, Lucius se sumergía en el caos de la batalla. Las almas de los antiguos Eldari atrapadas en sus White Constructos se alzaban como guardianes vengativos, mientras que los guerreros de hierro despertaban de su propia traición. Pero entre la tormenta de sangre y traición, un enemigo familiar emergió de las sombras. Una nave de los manos de hierro había perseguido al Fulgrim hasta aquel rincón maldito de la galaxia. Su propósito era claro: impedir que el primarca cumpliera su destino infernal. Entre sus guerreros, uno esperaba en silencio, como un depredador acechando en la oscuridad. Era Nicona. El hermano de la Guardia del Cuervo, un asesino, nació en la penumbra, un guerrero que ya había humillado a Lucius en Hydra Cordatus. Lucius sonrió con arrogancia, pues ningún hombre podía igualarlo, no antes y ciertamente no ahora. Pero estaba equivocado, ya que Nicona se movió como una sombra desatada. Sus espadas negras gemelas brillaban con la muerte, danzando más rápido de lo que cualquier ojo podía seguir. Lucius no pudo reaccionar. El primer golpe rasgó su costado. El dolor, una sinfonía exquisita de agonía. Giró con un rugido, su espada buscando la carne, pero solo cortó aire y ecos. Otro golpe, esta vez a su espalda.
Lucius parpadeó aturdido. El dolor era nuevo, desagradable, no la dulce tortura de Slanes, sino la fría e implacable certeza de la muerte. Intentó girar, pero el Astartes no le dio tregua. Se movía como una entidad fuera de tiempo, intangible, irreal, una sombra letal. La última herida fue un beso helado en su mejilla, desgarrando hasta el hueso, una herida gemela a la que le había infligido en su encuentro anterior, un recordatorio, un sello de su derrota. Lucius perdió su espada, y su orgullo murió antes que él. Lucius cayó de rodillas, sintió la presión de las espadas de los Tartes leal en los huecos de su cuello. Su final era inminente. El guerrero de la Guardia del Cuervo susurró que no encontraba placer en matarlo. Lucius quiso responder, marcar su muerte con palabras de desafío, pero nunca tuvo oportunidad. Las espadas perforaron la clavícula, atravesaron sus corazones, desgarrando sus pulmones. Su fisiología transhumana luchó por resistir, pero la muerte era inapelable. El mundo se apagó, Lucius murió, o al menos así debería haber sido. El cuerpo sin vida de Lucius fue reclamado por Fabius Bilis, el maestro de la carne corrupta, y en su Apothecarion lo imposible ocurrió. A través de rituales oscuros, conocimientos prohibidos y artes que ni siquiera los dioses oscuros se atreven a nombrar, Lucius fue traído de vuelta, no como un hombre, no como un guerrero, sino como algo más, un espíritu inmortal atrapado en la espiral del caos. Ahora, cada vez que lo mataban, su asesino tomaba su lugar, su carne se convertía en la de Lucius, y su alma quedaba encadenada para siempre en su interior. Lucius el Eterno había nacido. Los siglos pasaron y los hijos del emperador se sumergieron cada vez más en la espiral decadente. La legión de Fulgrim se convirtió en una tempestad de perversión y violencia, moviéndose de mundo en mundo como un vendaval de deseo insaciable y muerte sublime. Entre cada campaña el frenesí no cesaba. En los intervalos entre invasiones, los hijos del emperador celebraban orgías de matanza en la forma de combate de gladiadores, donde solo las más innovadoras y elegantes exhibiciones de carnicería podían mantenerlos entretenidos. Lucius era su estrella más brillante. Su sed insaciable de perfección lo convirtió en el duelista supremo. Su alegría al recibir y dar el dolor, en lugar de consumirlo, lo alimentaba. La disformidad misma respondía a su éxtasis, y en cada combate, las diablillas de Slanes danzaban en el umbral de la realidad, atraídas por el eco de su alma. Era un espectáculo viviente. Pero incluso la gloria engendra envidia. Cirius, el Lord Comandante de la Legión, vio en Lucius una amenaza en su propia grandeza. Su corazón latía con un único deseo: reducir al espadachín a cenizas y reclamar su lugar como el favorito de Fulgrim. Cuando la contienda de gladiadores, conocida como la Espada Escarlata, llegó a su clímax, Cirius descendió a la arena. Vestía una armadura de artífice adornada con paisajes profanos y criaturas en éxtasis, y en sus manos descansaba un lanzaglorias, un arma de 12 pies que canalizaba la energía disforme en cada embestida. Lucius sonrió. Este duelo no era una amenaza para él, era una oportunidad. Las armas chocaron como relámpagos danzando en la noche. Cirius era rápido, pero Lucius era un torbellino. Se deslizaba entre cada ataque con una gracia imposible, un depredador disfrutando del juego de su presa. Pero la risa de Lucius se convirtió en un jadeo de sorpresa, cuando Cirius anticipó a su movimiento, le arrebató un dedo con una embestida brutal, y luego lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Por primera vez Lucius sintió algo más que éxtasis en la batalla. Sintió vulnerabilidad. Cirius lo castigó sin piedad. Cada golpe era una sentencia. Cada impacto arrancaba más carne, más huesos, más de la arrogante perfección de Lucius. La multitud rugía, un mar de aullidos y carcajadas. Pero Lucius no dejó de reír. Se tambaleó, giró, danzó por la arena como una marioneta macabra. Y con una última explosión de furia, atacó con un golpe mortal. Su espada chocó contra la garganta de Cirius y la partió en dos. El Lord Comandante lo atrapó por el cuello
Con una sonrisa casi melancólica, golpeó a Lucius contra la arena una y otra vez, reduciendo a una ruina carmesí los huesos rotos y carne destrozada. Los hijos del emperador perdieron a su duelista favorito, pero ganaron un recuerdo para saborear eternamente. Las semanas solares pasaron, y Cirius cambió. Primero fue su melena, que caía en mechones, luego sus ojos, que destelleaban con un tono inhumano. La armadura se contorsionaba, sus paisajes infernales cobraban vida, y los demonios en sus decoraciones comenzaban a moverse y a reír. El horror creció, los hijos del emperador se maravillaban ante su desgracia. Nadie intervino, cada grito era música, hasta que un día los gritos de Cirius se convirtieron en risas. Cuando la siguiente contienda de gladiadores comenzó, Lucius volvió a caminar entre los vivos. Llevaba una nueva armadura, forjada con el rostro torturado de Cirius, renacido de su asesino. Desde su trono, Fulgrim sonrió con orgullo. Slanes nunca dejaría que su juguete favorito muriera por mucho tiempo. Desde aquel día la galaxia aprendió una nueva verdad, que Lucius no podía morir. Quien lo matara y sintiera satisfacción en el acto se convertiría en Lucius. Su carne cambiaría, su alma quedaría atrapada. El antiguo guerrero se desvanecería, su rostro distorsionado atrapado en la armadura de las almas aullantes. Y Lucius renacería una vez más como el sirviente inmortal de Slanes. Durante milenios incontables, Lucius el Eterno ha surcado la galaxia como un relámpago de depravación y muerte. Al frente de su banda de guerra, una corte de hijos del emperador y renegados devotos de Slanes, el duelista maldito persigue un único propósito: enfrentar y derrotar a los mejores guerreros de la galaxia. Los esclavos y cultistas fanáticos que veneran su arte oscuro se despliegan a lo largo y ancho del tiempo y el espacio, susurrando nombres y destinos de aquellos que podrían ser dignos de su hoja. Lucius los caza sin descanso, ansiosos por enfrentar la prueba suprema. Si es derrotado, su alma se sella en la carne de su verdugo. Si triunfa, su gloria se alza aún más. El resultado es irrelevante. Para Lucius la perfección no está en la victoria, sino en la lucha. En el transcurso de los siglos, innumerables guerreros han caído ante su espada. Sus nombres eran inmortales, sus hazañas cantadas en leyendas, pero al final ninguno fue suficiente. En Shaddam desgarró el alma del arconte Drukhari Braeske, un asesino cuya risa había congelado los corazones de incontables mundos esclavizados. En Balefate derribó al campeón del emperador de los templarios negros, un guerrero cuya fe era más afilada que su relicario. En Octarius Sigma destripó al caudillo orco Dos Garras, una bestia de guerra tan monstruosa que sus propios pieles verdes lo consideraban invencible. Cada uno de ellos habían sido un titán, y cada uno de ellos cayó. Pero ni los Drukhari, ni los Astartes leales, ni los pieles verdes fueron la prueba definitiva. Lucius ansiaba más, hasta que en una luna olvidada cerca de Damnos, finalmente encontró un rival digno de lo imperecedero. Allí, entre las ruinas silenciadas de un campo de batalla muerto, Lucius se enfrentó al más extraño de sus adversarios, un duelista Necron sin nombre, conocido como la Espada Fasesiva. El Necrón no tenía alma, ni emociones, ni miedo. No bailaba entre los golpes, no rugía con furia, no maldecía ni celebraba. Simplemente era frío, metódico, imparable. Lucius cargó como una tormenta, su espada cantando en el aire, pero su enemigo era un espectro de metal y sombra, deslizándose entre realidades con cada golpe. Cada tajo de Lucius se desvanecía en el vacío. Por primera vez en siglos, Lucius comprendió el verdadero significado de la derrota. Con un giro imposible, la espada Fasesiva atravesó su pecho, cortando corazones y arterias. Lucius cayó de rodillas y murió. Pero incluso en su último aliento sonrió. Para cualquier otro ser, la muerte ante un Necrón sería un fin absoluto, pero Lucius no es como los demás. La espada Fasesiva, impasible, observó su victoria. No sintió orgullo, no sintió satisfacción, pero sí sintió certeza, y esa certeza fue su ruina. En tan solo 2 días solares, la necrodermis del duelista Xenos comenzó a colapsar.
Su forma metálica se torció y derritió como si la realidad misma la repudiara. Desde las profundidades de lo imposible, una risa emergió. El metal desgarrado se fragmentó, revelando una silueta envuelta en cicatrices, con ojos brillantes de locura y éxtasis. Lucius había regresado, porque ni siquiera la eternidad de los necrones podía encadenar la maldición de un sirviente de Slanes. Tiempo después, Lucius se lanzó nuevamente en la galaxia, marchando bajo los estandartes de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador. Al frente de su ejército de hijos del emperador, desató una vorágine de sufrimiento sin precedentes sobre el mundo imperial de Belisar, convirtiendo sus calles en un anfiteatro de agonía. Las poblaciones no fueron conquistadas, sino profanadas. Cada alarido era un himno, cada gota de sangre una ofrenda, cada muerte un tributo a su insaciable hambre de duelo y perfección. Cuando la tormenta de disformidad se cernió sobre Medusa 5, Lucius apareció una vez más como un heraldo del tormento. Como uno de los comandantes de la Alianza, una coalición de fuerzas del caos y Senos llevó su guerra de exceso y masacre a través de las colmenas Edehor e Hydra, esparciendo la gloria de Slanes entre la ruina y la desesperación. Allí, como siempre, buscó su propia víctima digna, porque Lucius no pelea por conquista, no pelea por venganza, ni siquiera por victoria. Lucius pelea porque no puede hacer otra cosa. A lo largo de los siglos y las eras, Lucius ha perdido 1000 veces y ha regresado 1000 veces más. Todo aquel que derrame su sangre y sienta orgullo por su hazaña está condenado. Pues Lucius no muere, Lucius se convierte en su asesino. Y así seguirá hasta el fin de los tiempos. Solo Slanes conoce el secreto de su final, y Slanes no concede finales. Y con esto terminamos el vídeo sobre Lucius el Eterno. Personajazo. Mejor personaje de los hijos del emperador. Está con Fabius Bilis ahí dando guerra, pero qué divertido. El bueno de Lucius. Es un traidor, es un cabrón. O sea, tiene que ser un hijo de puta Lucius, hablando claro. O sea, tiene que ser un cabronazo. Pero desde antes de la Gran Cruzada ya te caería mal, seguro. O sea, y fíjate ahora, que es que muere y le da igual, es que lo disfruta, es que siempre gana. Lucius siempre gana, macho, es increíble. Así que nada, damas y caballeros, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo sobre el bueno de Lucius, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.